Primero, quiero presentar y dar las gracias a los 4 ponentes, que son aquí Ito Llopis, que es un arquitecto reconocido de Chestú y de otras cosas que habrá hecho en su historia. Vale, perfecto. Carles Dos, que es un histórico del movimiento vecinal, que lo recordamos todos, que somos más viejos y más jóvenes. Arturo Sanz, que es ya, esto es la parte un poco más juvenil, pero no tan juvenil. Arturo Sanz, que ya son afincados en Benimaclet y también es un experimentado arquitecto. Y el más joven de todos, que es Manolo Cerdán, que también vive en Benimaclet, y ya imagino que para toda la vida aquí ya nos tenemos. Daros las gracias por la asociación, porque habéis aceptado este efecto, esta acción, y nosotros celebramos 40 años, que son bastante, la Asociación de Vecinos de Benimaclet. En esos 40 años nos han acompañado muchos vecinos y vecinas para conseguir las cosas que se han conseguido en el barrio gracias a todos los que lucharon desde hace muchos años. Bien, como hoy lo que nos interesa es una charla sobre urbanismo, yo voy a empezar a intentar esbozar un poco lo que para nosotros la asociación quisiéramos que fuera la charla. Nicodamo de Mileto está considerado como el primer urbanista de la historia que hizo el plan urbanístico del Pireo sobre una cuadrícula. Nerón, que todos dicen que es muy malo, se convirtió como un gran urbanista tras el incendio de Roma, porque reconstruyó toda su ciudad sobre un plan distinto del que habían trazado originalmente. Valencia, que es una de las ciudades más antiguas de España, su entorno urbano formaba parte de una ruta comercial de cerámica de lujo. 2000 colonos romanos la fundaron con el nombre de Valencia de Tánago, y ciudad clásica romana en su concepción. El núcleo principal de Valencia se localiza en el entorno de la actual Plaza de la Virgen. Allí, en la Plaza de la Virgen, estaba el Foro y el cruce del Cardo y del Decumano, que eran y siguen siendo los dos ejes principales de Valencia. El Cardo corresponde a las calles Salvador Almuena y el Decumano a la calle de los Caballeros. España llevó a cabo una de las mayores creaciones de ciudades de nueva planta en la historia urbanística en Latinoamérica. Y las ciudades de la vieja Europa fueron un buen modelo de urbe, aunque la mayoría era para demostrar el poder del monarca de turno. El término urbanístico procede de la palabra latina urbs, ciudad, que se refería a la capital del mundo romano. La raíz se aparece en muchas ciudades. Pero dejemos la ciudad como símbolo y hablemos de la urbanización de los barrios que hacen la ciudad. Las nociones de unidad y barrio se convierten en referentes básicos para la identificación de las diferentes tradiciones urbanísticas. El barrio en su dimensión urbanística aparece como la unidad básica de historización. La palabra clave podría ser ciudad, urbanismo, barrio, historiografía urbanística. El barrio debe ser un componente esencial de la ciudad. Debe ser una realidad dinámica y multidimensional. La recuperación de los barrios incluye como principios una visión integral y multidimensional, participativa, sostenible y sustentable, que involucra ámbitos de la vida del barrio que trasciende la intervención física del espacio público y las acciones con la comunidad. Desde lo físico y lo social constituyen una misma realidad urbana. El desarrollo de los barrios no se puede concebir sin la participación de sus ciudadanos y ciudadanas. Los ejes estratégicos son integración social para lograr barrios participativos y cohesionados socialmente, sustentabilidad ambiental, protección del medio ambiente natural y desarrollo urbano integrado y sostenible. Participación ciudadana y patrimonio cultural e identidad deben ser tenidos en cuenta para la urbanización de los barrios. Y lo más prioritario y fundamental es pensar una ciudad para la ciudadanía, que el espacio público sea recuperado para uso público, generando igualdad de oportunidades y reconociendo que solo con la integración de la ciudadanía podemos acabar con la desigualdad. Las ciudades y sus barrios se deben asemejar a sus ciudadanos. Y con eso paso la palabra. Me han acordado primero que cada uno intervendrá y luego
Podéis preguntarles todo lo que queráis, que ellos seguramente os contestarán maravillosamente. Vamos a empezar por la juventud. Y así empezaremos. Primero, Manolo Central. Bueno, pues buenas tardes y gracias por la asistencia. Estamos encantados de poder compartir con todos vosotros un poco algunas ideas sobre la ciudad. Como no tenemos imágenes, pues me levantaré y haré un poquito de historia para que sea un poco más ameno. Me va a tocar un poco comentar lo que quería enseñar en imágenes, pues comentarlo de palabra, que sí, a lo mejor es un poquito más pesado, pero también va a ser más corto, pero seguramente será mejor. Pues yo el tema que quería lanzar y empezar a comentar con todos, para a partir de él seguramente sacar más ideas, era un poco el de la participación ciudadana a la hora de construir la ciudad, para construir las viviendas, construir el entorno habitado por todos nosotros, ¿no? Cómo estamos acostumbrados a un sistema económico productivo de generar unos edificios y la gente compra un edificio ya hecho, sobre plano o ya acabado y no tiene capacidad de elegir o de decidir qué es lo que hace a partir de antes de comprarlo, ¿no? Siempre entras en una casa y te ha tocado esa casa y empiezas a hacer reformas sobre ella. Entonces, un poco desde el punto de vista de la arquitectura, de nuestra profesión, ver cómo podemos trabajar ese tema desde la cooperación directa con el usuario, con el ciudadano, a la hora de hacer una nueva ciudad, un nuevo barrio, un nuevo tipo de vivienda. En este caso yo traía tres ejemplos de actuaciones urbanas que se han hecho por el mundo, donde, pues con imágenes se podría ver mejor, pero lo voy a intentar explicar someramente, de cómo hay una posibilidad de participar en la gestión y en la construcción de las viviendas. El primer ejemplo que quería traer era el del barrio New Leiden en Ámsterdam, en los años 2002-2004, que está siendo realizado y está prácticamente acabado, en el cual se ha planteado desde la municipalidad de Ámsterdam un sistema de gestión y de construcción de esas viviendas en las cuales el usuario, el ciudadano, trabaja directamente con los arquitectos y con los gestores el proyecto. A los clientes se les da posibilidad de tener viviendas en alquiler o en propiedad desde el principio y se les da con unas reglas del juego, se les da un CD donde incluso pueden elegir tamaños de vivienda, acabados de vivienda, estilo de la vivienda, qué tipo de calle tienen enfrente de su propia parcela. Entonces, entre todos, el ayuntamiento costea el gasto que suponen los arquitectos, todos los técnicos, lo paga el ayuntamiento, y los arquitectos, elegidos por votación popular, son los que se relacionan y hablan directamente con los usuarios para definir sus viviendas. Los arquitectos plantean como unas reglas, un juego, donde cada uno elige de ese juego lo que necesita, lo que quiere, según sus capacidades económicas o sus necesidades físicas de espacio, de uso, ¿no? Entonces, en ese CD pues tienen un listado de acabados, de materiales, de tipos de puerta, de tipos de ventana, de tipos de suelos, de tipos de fachada, de tipos de forma de edificio, y según es un CD interactivo donde van jugando, van poniendo datos, y según van poniendo datos les va saliendo el precio de lo que cuesta esa vivienda y saben desde el principio lo que puede costar antes de empezar. Entonces, saben, ellos diseñan, realmente están diseñando su propia casa de la misma manera que lo haría un arquitecto sin saber quién es el usuario. Realmente es el usuario que está diseñando esa casa con el juego que el arquitecto o el grupo de arquitectos les ha dado. Pues esto se está realizando y está ya ejecutado en este barrio. Después hay un ejemplo, esto sería un tipo de gestión entre ayuntamiento y usuarios directa. Hay otro tipo de gestión que es la autoconstrucción. Dentro de la autoconstrucción hay un ejemplo muy claro aquí en España, que es en Marinaleda. Todos conoceréis a Marinaleda, os sonará por el alcalde famoso. Y en este lugar se está produciendo una manera de construir en el pueblo muy interesante, que está ligado también a la situación personal y económica de la zona. Marinaleda es un pueblo agrario de Andalucía, donde trabajan 2 meses al año. El resto del año no tienen trabajo. Son temporeros y trabajan solamente en el campo durante 2 meses. El resto del tiempo están sin trabajo. ¿Qué es lo que ha hecho el ayuntamiento? El ayuntamiento ha comprado un solar, lo ha dado a los vecinos y les ha costeado el gasto de lo que serían los planos, de nuevo costea lo que es los arquitectos, y les obliga a 2 cosas. Una es que las casas las van a autoconstruir los propios usuarios, los propios ciudadanos van a construirse sus casas con sus manos. ¿Eso qué lleva?
las viviendas vienen a costar unos 30.000 euros, más o menos, que los va a costear todo la Junta de Andalucía a cambio de dos cosas. Una es que los usuarios van a pagar 15 euros al mes para devolver esa inversión que hace la Junta de Andalucía con ellos. Entonces, te da 15 euros al mes durante el tiempo que haga falta, es un coste que puede asumir cualquier persona y va a tener una vivienda nueva. Y el segundo aspecto y más importante es que estas viviendas van a ser autoconstruidas por ellos mismos y a la vez que van a estar trabajando en la obra, por así decir, están aprendiendo un oficio, que ese oficio no lo aprendería porque son gente del campo. Entonces, están construyendo sus casas y además están construyendo, pues uno aprende el oficio de yesalle, otro de carpintero, otro de ebanista, otro de instalador, fontanero, electricista, y todos están construyendo las casas de todos, con lo cual la relación social se estrecha más, hay mucha más mezcla humana en este pueblo, por ejemplo, y consiguen que todo el pueblo, toda la nueva zona del pueblo que se está construyendo, está siendo construido por ellos mismos, con una subvención muy barata, a 15 euros al mes, todos querríamos tener una vivienda, y además están fomentando ese nexo social, esa relación entre toda la sociedad que está viviendo allí, ¿no? Pues es otro ejemplo bastante atractivo de otra manera de hacer ciudad, otra manera de construir un lugar para habitar, que no es el clásico que todos conocemos de país de desarrollo gigantes y al final entras a vivir en una vivienda de 90 metros con una pasta que no hay quien pueda costear y mucho más hoy en día, ¿no? Pero bueno, en estos dos ejemplos os presentamos dos posibilidades diferentes a las habituales, ya sea por autoconstrucción o por relación directa de la municipalidad con la sociedad. Un tercer ejemplo puede ser el de la cooperativa, que hay bastantes cooperativas en desarrollo. Podría ser, por ejemplo, cualquiera de los dos edificios que tenemos aquí en Benimaclet, o bien el Spyber, o la cooperativa Benjure, que creo que alguno de vosotros vive allí, que son cooperativas en las cuales una serie de personas se han reunido para pagar y costear entre ellos la construcción, la compra del solar, la construcción y la decisión de prácticamente todo lo que pasa en esa obra. Estos cooperativistas son los dueños, son los socios de ese edificio, lo costean la construcción y se plantea una relación muy directa con los arquitectos y con los técnicos que van a construirlo, porque van a decidir un poco el tamaño de las viviendas, la forma de las viviendas, cómo se van a ubicar dentro de lo que es la forma del edificio. Y en este caso, pues, tanto la cooperativa de Benjure que tenemos aquí, o Spyber, funcionó de esa manera, ¿no? Se montó una junta de socios, o la junta de vecinos, que era la que tenía, por votación democrática, la decisión total sobre todo lo que pasaba ahí. Hasta que ellos no daban el visto bueno a lo que los arquitectos hacían o a lo que la gestión económica que se planteaba se definía, no se seguía adelante el proyecto, porque eran ellos los que mandaban sobre la construcción de todo ese nuevo espacio habitable que iban a tener. Pues bueno, un poco rápidamente, porque ya nos he comido. Son tres ejemplos de cooperativa, autoconstrucción o de relación directa del municipio con un sistema más tecnológico mediante CDs, un programa interactivo que cada uno puede decidir lo que va a construir, para que el usuario pues tenga a su disposición fácilmente el coste de lo que está haciendo y además, sobre todo, esté integrado en lo que está construyendo, porque lo ha diseñado él, lo ha construido él, y de alguna manera es una manera de que la persona viva más feliz en un entorno que ha sido él capaz de diseñarlo con la ayuda de los técnicos, que para eso están, pero los técnicos solamente ayudan un poquito en que no haya ningún desmán constructivo o estructural que pueda ser peligroso, pero lo que es la construcción física y el diseño y el acabado de estos espacios habitables los ha prácticamente desarrollado la propia ciudadanía. Eso es pues, tres visiones diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero que son posibles y son perfectamente adaptables a nuestra situación, y podríamos, desde las instituciones, aquí siempre se hace un llamamiento a las instituciones para que puedan ver esta situación que es real, que se está dando en muchas partes del mundo y que podemos trabajarla. Bueno, yo creo que esta sería mi... ¿La autoconstrucción está permitida o está penalizada en España? No sé exactamente. O sea, ¿tú puedes hacerte una casa tú mismo? Hombre, en este pueblo la autoconstrucción no. En este pueblo no. Te lo digo porque estamos hablando de... Por eso digo que tengamos claro que la autoconstrucción no se recoge en ninguna normativa, en ninguna ley de edificación,
porque la gente que trabaja en una obra tiene que estar asegurada, delante de la seguridad social, con todo. Eso para mí es un problema, quiero decirte, debería ser casi un derecho fundamental del hombre, aparte de tener, que lo pone, ¿no? Eso de tener trabajo, podría ser construirte tu propia casa, pero no está, eso no está en la Constitución. Pero fíjate que en este pueblo sí que lo han hecho, o sea, es un lugar especial, pero lo han hecho. Por eso digo que lo de Marginaleda, lo interesante del tema no es decir, ay, qué idea más bonita, sino saber las tripas del tema, cómo han conseguido gestionar el tema para que la gente pueda estar haciéndolo, no sé con qué tipo de contratos o con qué tipo de papeles, o a lo mejor es que han pasado de todo y lo hacen totalmente a huevo. Pero de hecho no se puede, no hay... Yo solo tenía varias imágenes, os voy a poner un par y ya está, no... porque son bastante representativas y así. A ver, ¿cómo se ve? ¿Se ve? Si estáis más lejos. Bueno, vamos allá. Os voy a contar un poquito la iniciativa de los huertos urbanos, pero ¿por qué la iniciativa de los huertos urbanos? Como iniciativa frontal contra lo que es el urbanismo habitual, al que nos estamos acostumbrados en esta ciudad, ¿no? Esta render es un render de lo que se pensaba construir en los terrenos que quedan entre Benimaclet y la Ronda Norte. Como veis, son una fila de fincas. El Spyber está ahí detrás. Eso quiere decir que si el Spyber tiene 15 pisos, ahí estamos hablando de como 25 o 30. Completamente muralla china, vamos. Lo curioso, esta es otra imagen, esto es desde la rotonda de Alboraya. Perdona, no sé dónde poner la mano. Esta es la zona que está ahí pegado a Sariers. Ahí hay bastantes equipamientos, equipamiento cultural, equipamiento deportivo, equipamiento escolar, pero por alguna razón han dejado todos los espacios libres aquí, en la zona de norte, y sin embargo han concentrado toda la construcción pegado a la entrada de la autopista de Barcelona, ¿no? A ver, el problema es el de siempre, o sea, el planeamiento se hace por empresas muy potentes, se presenta al público en exposición pública, los ciudadanos hacemos alegaciones y las alegaciones se las pasan directamente por el forro, o sea, siempre ocurre así. La última gorda, a lo mejor algunos os acordaréis, sea en nuestro barrio el triángulo. Si os hacéis una idea, esta es la rotonda de la torreta mirador esta que han hecho, de la de Barcelona. Esto que se ve aquí es el cementerio de Benimaclet. El triángulo que queda entre la autopista de Barcelona y la Ronda Norte hasta llegar a la primera rotonda, ese triángulo ha sido recalificado ya en la revisión del plan general como terciario. Significa, para que os hagáis una idea, el cementerio de Benimaclet rodeado de gasolineras, centros comerciales, de McDonald's y lo que se os ocurra. El sitio es perfecto, claro, entrada de Barcelona, un Carrefour, rodeando el cementerio de Benimaclet, vale. Recogimos firmas, unas 1000 firmas, y por supuesto no sirvió para nada, ¿no? El PAI de Benimaclet es tan animalada que, como todos decimos, quitaría la brisa del mar a todo el barrio, porque... ¿Se paró o está en esa... Ahora, bueno, el PAI de Benimaclet es algo que lleva 18, 20 años ya. 24. No, 20 años. Lleva 20 años parado por disputas
sin fin entre el agente urbanizador y el ayuntamiento, y finalmente este año el ayuntamiento ha decidido suspenderlo, o sea, quitarle al agente urbanizador la capacidad de hacerlo, borrón y cuenta nueva, ¿no? Frente a eso, que realmente ahí ya os digo que poco puedes hacer porque lo único que te deja es hacer alegaciones. Esta es lo mismo, otro render, un poquito más cerca. Este es el parque de Benimaclet, que va entre la avenida Valladolid y el colegio municipal, donde hemos hecho ahora los huertos. Y quiero que os fijéis en esta magnífica finca en la esquina, porque está en un sitio muy especial. Está justo sobre las alquerías que hay pegadas a la Ronda Norte. Esa hilera de 12 alquerías que hay, pues justito la... Vale. Hace 2 años, o ya 3, empezamos a plantear en la asociación una iniciativa que era no esperar. O sea, la asociación lleva 20 años haciendo escritos al ayuntamiento diciendo que el PAI, que ocurre, no ya, porque claro, estamos pillados. En el PAI están todos los equipamientos que faltan en el barrio, incluyendo el parque. Como el PAI no se hace, no tenemos equipamientos. Si tú dices que queremos hacer el PAI, parece que es que queramos esta barbaridad. En realidad no es que queramos esta barbaridad, lo que queremos es tener los equipamientos que faltan en el barrio, con lo cual estás ahí pillado en una trampa que no tiene mucho sentido, ¿no? Hace 3 años entonces decidimos en la asociación, en lugar de seguir quejándonos y pidiendo equipamientos y tal, tomar la iniciativa nosotros, que es por lo que comentábamos de temas de participación. Hemos empezado a ocupar terrenos de agentes urbanizadores y de bancos, de empresas que habían quebrado y se habían quedado los bancos, y lo hemos estado haciendo en terrenos, hay muchísimos terrenos, son 200.000 metros cuadrados, lo que es el parque, pero nos hemos centrado en lo que será el parque de Benimaclet. ¿Por qué? Porque sabemos que esos terrenos el día de mañana serán parque, no serán para construir, ¿no? La idea es quedarnos, ya cuando se haga el parque, quedarnos ahí, ¿no? Os he hecho una pequeña sucesión. Esta es la primera intervención que hicimos hace 2 años, no sé si lo veis, es en amarillo y en verde la zona común. Esta nueva mancha amarilla que aparece a la izquierda es otra iniciativa de huertos que la han llevado a cabo los ocupas del CSO, es otra asociación de aquí del barrio. Esto es hace 1 año. Ahora los ocupas han crecido hacia arriba y nosotros hemos crecido hacia la izquierda. Ya tenemos 4 áreas. Nosotros estamos en 100 huertos y ellos están en unos 60. Estamos hablando de 160 huertos. Con todo lo que significa de 160 huertos a 2 o 3 personas por huerto, toda la movilización que significa. Ahí estamos. Y por último, un sueño. No, este no es. Esta mancha. Vamos a ver. Es interesante el sitio porque estamos rodeando la hilera de alquerías que está ahí. Estamos hablando de 10 o 12 alquerías con una acequia, con un pequeño espacio interior. Es bastante interesante, la verdad es que hay unas higueras enormes. Es un sitio, es que pasamos todos por al lado, pero si entras es un sitio bastante especial, ¿no? Claro, ¿a qué estamos acostumbrados? Es un poquito la mancha esta. ¿A qué estamos acostumbrados? Si pensáis en todo lo que estáis viendo. Se hacen PAIs, se hacen calles nuevas, pam, 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 lo de siempre, es igual de Cartabón, da igual que sea aquí que en la otra punta de Valencia, siempre es lo mismo. Y por un sentimiento así de políticamente correcto, se deja 1 o 2 alquerías dentro de un trocito de parque. Esa alquería no sirve para nada porque está totalmente descontextualizada, no está en la avenida de Huerta ni de su camino, está dentro de un parque. ¿Para qué sirve una alquería dentro de un parque? No puede vivir nadie en una alquería dentro de un parque, entonces hay que pensar en un uso. Y el ayuntamiento empieza a pensar, un local para la asociación de... Pues no, y no se le ocurren cosas, porque es que no tiene bastantes usos para toda la cantidad de alquerías. Aquí tenemos varias en el barrio. Hombre, el centro de día está bien,
Pero, por ejemplo, la que hay al lado del polideportivo, habréis fijado, al lado del polideportivo hay una alquería metida ahí con calzador entre pistas de tenis, que para eso la demueles, porque para dejar una alquería en ese estado... bueno, tenemos una alquería aquí en el camino a Murta, en el camino del Esfons hacia el cementerio, tenemos una alquería ahí rodeada de coches, que el hombre está ahí resistiendo, no viven pero van todos los días. ¿Qué futuro tiene esa alquería rodeada de qué? O sea, no podemos guardar las alquerías porque somos tan valencianos que dejamos las alquerías. Pero, ¿cómo dejamos las alquerías? Totalmente descontextualizadas. Eso no tiene ningún futuro, ¿no? La pelea podría ser, si nosotros recuperamos huerta, claro, no estamos haciendo huertos solo, estamos recuperando la huerta, las acequias, la trama de caminos de la huerta y también las alquerías. Esas alquerías, si estuvieran rodeadas de huerta, podría tener sentido, podría llegar a vivir gente. De hecho, hay un chaval que acaba de alquilar un músico de aquí del barrio, porque sí, una alquería rodeada de huertos es útil para vivir, o para tener un taller de lo que quieras, o para tener un estudio, o para tener un despacho, o para tener cualquier cosa, ¿no? Lo mejor sería que se quedara viviendo los hortelanos, pero no suelen ser de esa forma de pensar, ¿no? Bueno, era un poquito, es muy breve, pero esto es hacerla todo al revés. O sea, en lugar de esperarse al plan de la gran agente urbanizador que se reúne y hace la barbaridad que habéis visto, es empezar al revés, empezar a utilizar el barrio y luego, cuando ya estemos utilizándolo y estemos ocupándolo, hacer fuerza para que cuando esta gente empiece a hacer planeamiento, decir, que nosotros estamos aquí y estamos aquí ya desde hace años y estamos trabajando, que estamos viviendo, las alquerías están en uso, están ocupadas y no queremos que nos tiréis, ¿no? No sé, había traído fotos, pero la verdad es que ahí tenéis todos los paneles de los huertos, con toda la historia y todo lo... a ver, nada más, simplemente, bueno, el tema de los huertos no solo es un tema de plantar lechugas, sino que genera muchas posibilidades de relación y de intervención, desde, bueno, pues cursos de horticultura hasta intercambio de semillas, hacer compost, y no tenemos más que ideas y posibilidades de, ahora la gente nueva quiere hacer un horno de leña para hacer cosas. O sea, realmente es un espacio que está allí, es nuestro y nosotros decidimos lo que hacemos, ¿no? Y mientras la gente lo cuide y esté dispuesta a mantenerlo. Yo lanzo no sé cuántos profesores de la Escuela de Arquitectura hay aquí, pocos, creo que solo Manuel, creo que sí. Y Fernando, ¿estás aquí? Muy bien. En la asociación vamos a hacer un llamamiento a la Escuela de Arquitectura pidiendo que haya un taller, un curso, alguien, o sea, un departamento de la escuela que coja como tema de proyecto el PAI de Benimaclet, porque la ocasión ahora es perfecta, o sea, el PAI está parado y ahora hay que volver a empezar. En lugar de esperar a que hagan un planeamiento y no nos guste y hacer alegaciones, vamos a intentar hacer propuestas nosotros, y que mejor que sean los estudiantes, ¿no? Propuestas para llevarlas al ayuntamiento y decir, oye, no tenemos por qué hacer esta salvajada, podemos hacer esto o esto, ¿no? Y pues ahí pelearemos, la asociación está para pelear y para llevar esas propuestas a donde haga falta y dar la vara con que se puede hacer otra cosa, ¿no? Empezamos con el parking, que no has contado. Pero el parking fue una prueba de... Sí. El parking fue una prueba del algodón, no sabíamos qué pasaba si entrabas con excavadoras en un solar que no es tuyo. Esa era la gran discusión, ¿no? Entonces, como dice María Luisa, entramos en el parking, vimos que no pasaba nada, no nos mandaron ni a la policía ni a la cárcel, y entonces continuamos ya con el momento. Bueno, el banco y el banco se dirán a la cárcel, pero no. Bueno. Yo la verdad es que, bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Yo la verdad es que he venido con ganas de charlar y de debatir más que de soltar una pequeña charla. Bueno, la gente que me conoce sabe que yo estoy muy interesado, sobre todo en los últimos años, por el tema de la historia.
Creo que perder la memoria histórica es perderlo absolutamente todo. Yo creo que la historia proporciona datos suficientes para poder enfrentarnos al futuro, sobre todo desde el punto de vista urbanístico, paisajístico y arquitectónico. Yo creo que en el caso, la historia del lugar, en el caso, la historia de Benimaclet, en la que la asociación está insistiendo y en la que yo estoy colaborando con todos ellos, está insistiendo en recuperar aquellos aspectos de la historia de este territorio que son los que proporcionan una identidad y una personalidad a este territorio de Valencia, y yo creo que ahí está uno de los aspectos importantes con los que tenemos que trabajar a partir de ahora. Es decir, yo creo que identificar esa personalidad que tiene evidentemente primero lo que era un poblado y luego finalmente un barrio, en este momento un territorio importante identificado dentro de la ciudad de Valencia. Yo creo que identificar todo eso para trabajar el futuro de este territorio con sus aspectos realmente distintos y diferenciados que tiene de otros territorios de la burguesía. Yo creo que ahí hay unas posibilidades reales de trabajar de otra manera distinta. Evidentemente todo lo que ha dicho Arturo y Manuel, hay muchísimas maneras desde la historia de este territorio trabajar de otra manera bien diferente, y pensando realmente en que este, como ya digo, este es un lugar especial, y por lo tanto creo que tenemos que sentirnos orgullosos de esos aspectos especiales que tiene este barrio y que no tienen otros. Yo creo que el tema de identificar los límites, el tema de la relación con la huerta, aspectos que no se deben perder absolutamente nunca. Yo creo que es muy importante la labor de los huertos en el sentido de ese espacio que finalmente en algún momento conseguiremos que sea un espacio público de verdad, ya tenga una tradición de uso. Los parques, no todos los parques tienen que ser parques llenos de juegos para niños o para personas mayores, también puede ser perfectamente un parque donde la agricultura se pueda integrar y por lo tanto conservemos un poco ese aspecto que identifica el territorio de Benimaclet. Y yo creo que ese es un poco, desde mi punto de vista, uno de los aspectos que no debemos perder y que debe ser uno de los elementos importantes a la hora de planificar. Evidentemente, todo eso tiene que ver con los ciudadanos, es decir, que si no lo tomamos como, yo creo que una de las reflexiones que estamos haciendo ahora que se cumplen años de las luchas ciudadanas para conquistar el Saler, conquistar el Turia, tenemos que evidentemente conquistar no solo Benimaclet, el Cabanyal, en fin, este momento que estamos recordando un poco todas las aventuras tremendamente duras en muchos momentos, pero que han dado muy buenos resultados. Yo creo que hay que volver un poco a pensar que los ciudadanos todos tenemos un voto, que es ha sido un tremendo error confiar que los políticos iban a representarnos como pensábamos. Creo que volver un poco a las asociaciones de ciudadanos como esta está un poco el futuro de los aspectos ciudadanos que queremos conservar y conseguir, ¿no? Pensar, como decía Arturo, que algunas otras personas, algunos arquitectos, por muy maravillosos que sean urbanistas, van a arreglarnos el barrio. Eso es imposible porque ellos no saben de cuáles son los intereses nuestros y tampoco saben nada de la historia. Es decir, que por mucho que lean libros, nunca tendrán ese sentimiento que podemos tener nosotros como ciudadanos y como personas que por lo menos en mi caso, yo prácticamente desde que estudié en Valencia he vivido en el mismo. Bueno, creo que yo como decía tengo ganas de debatir. Yo creo que la historia debe ser otro de los motores importantes a la hora de pensar en cómo debe ser el barrio particular. No perquè vaig exposar una fotografia, sinó perquè
soc el més major dels quatre i tinc la revolta i una miqueta... Anaves a començar per unes coses un poc generals, perquè el debat que anàvem a tindre era sobre el model de ciutat. I el model de ciutat, en alguna manera, suposa lligat al model d'urbanisme. I jo podria dir dues coses que en realitat està present d'una manera implícita en el que ja s'ha dit. Per a mi, un model de ciutat al qual hem d'aspirar no és tant el que la disciplina dels urbanistes genera, sinó hi hauria dues qüestions prèvies d'aquest model. La primera, que ha de ser un model de ciutat que es faça pensant en satisfer drets humans i no interessos particulars, com una qüestió prèvia imprescindible, perquè si no és així, les fotos que heu vist que has posat, Arturo, de les que són en realitat interessos completament particulars, acaben construint-se. I la segona qüestió d'aquest model de ciutat hauria de ser el que fora una ciutat no paràsita amb el medi, sinó que visquera en simbiosi amb el medi. El qual vol dir moltíssimes qüestions. Una ciutat que no genera problemes cap a l'exterior, que no tira la seva porqueria a l'exterior, sinó que trata de generar un medi ambient positiu, sa, en el qual la natura s'integra. En fi, multitud de qüestions que fan referència a la manera com funciona la ciutat. Seria llarg de parlar i no vaig estendre. Jo no visc en aquest moment a Benimaclet, vaig viure durant 20 anys, conec alguna cosa, he vist com ha evolucionat, i ja parlant de model de ciutat, jo diria que potencialment Benimaclet és un bon model de ciutat. Per què? Per exemple, perquè combina coses molt diverses, combina residències plurifamiliars, com són les vivendes que suposa que la majoria viviu en elles, però també aquest nucli, aquest centre històric en què hi ha cases unifamiliars, les tradicionals cases de poble, i aquesta combinació, aquesta diversitat, que se tradueix també en que la població que viu així és molt diversa en quant a famílies, en quant a la presència d'estudiants, el manteniment del comerç, moltes qüestions que fan una riquesa, una multiplicitat d'aspectes que fan que siga realment una ciutat compacta, que actualment en totes les escoles d'urbanisme està revaloritzant les ciutats europees com a ciutats compactes i al mateix temps en què les coses són diverses, hi ha una multiplicitat de coses com ciutats que funcionen. Les ciutats europees potencialment són les sostenibles, d'alguna manera, per antonomàsia, i Benimaclet no és més que una cosa, una representació d'aquestes ciutats. En realitat, si pensem en la nostra vivenda, i això va ser l'últim que vaig exposar, les nostres vivendes que se situen dins d'uns espais, en aquest cas espais públics, que són prolongació de la casa, no haurien d'entendre el que passa en el carrer, aquesta multiplicitat de vida que es fa en ells com una cosa distinta de la vida interior de la casa, sinó com una prolongació, com el mateix, en realitat. També el carrer és... I és això un poc el que voldria sentar-me per acabar. Els espais públics, i els espais públics en aquest cas són els equipaments, però són també les places, els carrers, no són solament, en el cas de les vies, llocs on ens traslladem, que serveixen per a fer movible la nostra vida, per a traslladar-nos, comunicar-nos, són més coses, són, per exemple, també símbols de la nostra identitat. Suposo que la plaça de Benimaclet, la plaça històrica, on està l'església, d'alguna manera es representa. És a dir, els espais públics són identitat, però hi ha també un aspecte desconsiderat que, a banda de ser llocs per on ens traslladem, són llocs on podem estar. L'espai públic, d'alguna manera, també és la nostra estança, igual que en casa tenim llocs en què podem no ja dormir o cuinar, sinó simplement estar assentats.
Aquests espais públics els haurien de cuidar com a part fonamental d'aquests models de ciutats. En la ciutat de València, la política en la via pública durant dècades, i en gran part encara continua, ha estat dissenyada per a que els cotxes funcionen i vagin més ràpidament pel carrer. És així. I el cotxe ha acabat per ocupar un percentatge altíssim del carrer. Penseu, per exemple, que per a que una ciutat funcioni bé, d'una manera humana, d'una manera sostenible, en les vies públiques els cotxes, és a dir, no solament el que circulen, sinó també el lloc en què estan aparcats, no haurien d'arribar a ser més del 50% d'aquesta via pública. El cas de l'avinguda de Valladolid, on estem precisament. L'avinguda de Valladolid té aproximadament 25 metres d'amplària i el 60% està ocupada per els cotxes. El 40% diguem-ne seria per als peatons, però en l'avinguda de Valladolid, que té una gran virtut, que són els arbres que n'hi ha en el centre, resulta que estan col·locats en un seto central en el qual realment és difícil estar. Primer perquè estan passant contínuament cotxes, perquè no hi ha lloc per a poder jugar els xiquets d'una manera lliure i sense obstacles. Algo està mal dissenyat ahí, i és perquè està pensada bàsicament per a que els cotxes, la circulació funcioni, a pesar de tindre aquesta virtut dels arbres. Té això solució? Possiblement se podria solucionar. Ja és una proposta. Si el lloc d'eixida cap a Emilio Baró, és a dir, la via d'eixida dels vehicles cap a Emilio Baró, se sumara al seto central, és a dir, del seto, eixa via i el que és la vorera, que a banda és la zona que té insolació, és a dir, en la qual pega el sol, perquè és la que al sud, això podria ser un lloc molt agradable d'estança. Això milloraria considerablement l'avinguda de Valladolid. I per la via d'entrades d'Emilio Baró, que hi haguera una doble circulació. És una proposta, és a dir, de quina manera podem millorar els espais públics, podem fer millor aquest model de ciutat, perquè ja he dit, com ja diuen, potencialment tenim un bon model de ciutat. El problema és de quina manera el fem guanyar qualitat, de quina manera el millorem, i podríem fer una revisió espai per espai dels que n'hi ha en Benimaclet, plaça per plaça, jardí per jardí, i podríem millorar moltes coses. Ho deixo ahí, si voleu. Ara obrim una sessió que cadascú de vosaltres pugui fer les preguntes que vulgui. Jo sí que volia dir, m'he d'agrair, començant per el que han dit, per exemple, Manolo, sobre la Guinareda, el que és important és que les persones, els ciutadans, no deixem les coses als polítics. Les coses de la vida, les coses del menjar, les coses importants són perquè els ciutadans tenen que donar un pas més. I en Marinaveda han donat un pas més i és igual que siga oficial o no siga oficial. Viuen i estan allí i no se n'aniran. Els sòls urbans que ha dit Arturo és un pas més. Estan allí i no se n'anirem. I allí tindrem. Tindrem que jugar en les coses que són importants també i en intel·ligència per a estar en el lloc que estem. Allí, per exemple, estem ara on serà Parc, com ha dit molt bé Arturo. I també, ho han assenyalat així, l'amic Tito i l'amic Carles, tinc de dir que m'ha agradat també el botic que has dit, no l'ha vingut a Valladolid, sinó així l'associació tenim un projecte del barri 30 que diguem que estem treballant-lo, perquè el que volem és un barri més tranquil, més que anem més espai tots, que no anem correguent i que els cotxes siguin una mica abandonats no tant, perquè és impossible, però sí que... I es comenceu a demanar la paraula. Jo faig de moderador i... María Rosa. Carles, me ha gustado mucho tu propuesta, pero Arturo sabe, y a mí me preocupa mucho, somos nosotros los vecinos los que muchas veces fallamos, porque cuando el centro de Benimaclet se hizo peatonal y pusimos maceteros los vecinos para que los coches no aparcaran, el primer problema que tuvimos es que la gente quería que sus coches estuvieran en la puerta de la calle, y supongo que una propuesta tan interesante como la que has hecho aquí, si consiguiéramos trasladarla a la administración, encontraría el freno de muchísimos vecinos. Entonces, yo siempre estoy
pensando fórmulas, ¿cómo desde vuestra parte técnica creéis que se puede llegar más al ciudadano? Porque creo que ahí hay un hándicap, un problema. Yo creo que el ejemplo que ponéis de los coches y los maceteros, yo creo que ha sido positivo en el sentido de, fíjate, sin ninguna ayuda por parte de la administración. De hecho, incluso a unos vecinos les llegaron a requisar los maceteros, se los llevaron a cuartelillo, a los maceteros, y tuvieron que ir a por ellos. O sea, ninguna ayuda, incluso un poquito de al revés, ¿no? Pero se ha ido asentando, y yo en eso siempre pienso que es como un ecosistema, o sea, no puedes pretender lanzar una idea así que el día y que todo el mundo la acepte y que todo el mundo la apruebe. No, siempre vas a encontrar gente que dice, yo quiero tener mi coche en la puerta de casa, yo mismo, mi coche en mi puerta, ¿no? Pero al final se va produciendo lo que comentaba, es que es ecología, o sea, pues hay uno lo pone, el otro lo pone también, el otro tal, y tú sabes que en nuestra calle pues empezó habiendo 10 coches, luego hay 5 y ahora acaba habiendo 2 o 1. Quiero decirte que, y sin ninguna ayuda por parte de la administración. Son cosas lentas y son todas de pedagogía, o sea, es irlo haciendo y que la gente vea que funciona, que le pierda el miedo. De hecho, cuando pusimos los primeros maceteros, nos decían, estáis locos, eso es ilegal. Y digo, bueno, pues ilegal no sé lo que quieras, pero yo pongo mi macetero porque si no, cuando salgo de casa me atropellan, porque no hay aceras. Y la gente ha ido viendo pues que no es ilegal, que está muy bien, que tal, que lo puedes poner y que funciona y que está bonito. Y poco a poco ha ido funcionando. De hecho, cada vez hay más calles con macetero, que es un poquito lo que comentamos. No podemos esperar a que la administración nos arregle. A ver, tenemos que exigir que la administración esté por los ciudadanos, pero no vamos a esperar a que ellos lo hagan. Lo exigiremos, lo pediremos, pero tenemos que ir haciendo camino. Y hacer camino es pues iniciativas de todo tipo que siempre rayan la legalidad. En este caso, pues ya eso, hubo 2 maceteros detenidos unos días. Yo creo que todo ese tipo de iniciativas son positivas. Hay que ocupar el espacio público. Eso nadie te podrá decir que no lo hagas, siempre que sea con respeto y respetando al vecino, ¿no? Hay que ocuparlo, hay que hacerlo tuyo. Vale, más preguntas, por favor. Carles. El problema dels cotxes és un tema delicat. La gent efectivament s'ha acostumat a l'educació que li han donat en aquesta ciutat, que és pràcticament que el cotxe té un dret, i no, el cotxe no és un subjecte de drets, els drets són dels ciutadans. Comencem per ahí, no? Una proposta com el que acaba de fer, però que en realitat està lligada a tota la reorganització del funcionament vial d'un barri, implica més coses, no simplement és peatonalitzar, sinó que s'hauria de solucionar el problema de l'aparcament d'una manera, diguem-ne, equitativa, però que al mateix temps el cotxe tinguera aquesta presència absoluta que té. La veritat és que passejant llevat dels carrers peatonals, que jo crec que són molt certs, en el Marlet, teneixes d'ells que els cotxes són omnipresents, siga aparcats, siga movent-se, no? I això implica pensar en solucions, com dic, globals per a l'espai públic, que implica també resoldre a veure de quina manera se poden el resident tindre el seu cotxe, no? Però que no a la porta de sa casa. Sabes? Educació, però també algunes altres mides. Sí, Arturo, he querido entenderte. Sí, ya ves. He querido entender que los alrededores del cementerio no entran en el parque. No, que es completamente independiente al parque y se va a empezar a crear. Sí. Ahora, ¿es así? Sí. Pero está eso ya está autorizado. Eso está sentenciado. Eso ya está sentenciado y se empiezan a construir lo que les dé la gana. Pues no se puede por esperar al no está relacionado para empezar a funcionar. Pero está sentenciado. Vale, más preguntas, por favor. Que curiosamente, si os fijáis, al lado del cementerio está la lechera del Prado. Ese edificio está protegido y lleva 15 años que el dueño cada semana quita un ladrillo o un trozo de fachada y solo queda el esqueleto. O sea, eso es una legalidad
acojonante. Y ahí está, a la vista de todo el mundo. Y la verdad. Sí, bueno, jo només volia primer dir que jo farà uns 2 o 3 anys que vaig vindre a viure a Benimaclet i la veritat és que estic gratament sorprès de la vitalitat que hi ha en el barri, que sens dubte és gràcies als seus habitants, no? I bueno, pues jo ja he fet soci de l'associació i tal, i superguai. I lo del projecte dels horts, pues efectivament, jo crec que és una pica en Flandes, me pareixia un projecte, i me segueix pareixent un projecte, a banda de l'interès que té per el barri, simbòlic per a l'horta, que vol dir no donem res per perdut, perquè un terreny que ja estava sentenciat, que era urbanitzable, pues l'estem recuperant i torna a ser horta, i això per a mi és simbòlic, no? Però per altra banda, independentment de lo al costat del cementeri i totes les locures que volen fer, me segueix preguntant el mateix, no? O sigui, està clar que hi ha que anar fent, però la qüestió és nosaltres fem però ells van més de pressa, saps? I a més tenen mogolló de gent a sou ahí per anar fent i tot el dia maquinant a veure com poden treure més rendiment de la terra i no sé què i de tal. I jo, clar, o sigui, el que com a ciutadà m'agradaria és que igual que s'ha fet en Benimaclet, i aquests espais que són restes del naufragi, que estan entre la Ronda Nord i Ronda Sud i la ciutat de València, i molts d'aquests espais encara estan cultivant-se perquè segueixen regant, com el camp de Creguilles que n'hi ha enfront dels horts de Benimaclet, pues, com a ciutadania hauríem també de reclamar, no sé, de quina instància, perquè jo crec que això ha sigut comprat per els bancs han reflotat amb les nostres pensions, amb les nostres pagues extres, amb els nostres medicaments, i ara ho van a vendre tot a preu de saldo a un fons, no sé, catarí o no sé què i tal. Aleshores, jo crec que, no sé des de quin punt de vista, vosaltres que, en fi, sou gent més docta en arquitectura, pues, tenim una possibilitat de rescatar, perquè jo ja no vull que se faci un altre espai, o sigui, el que vull és que se rescate per fer una zona de transició, una zona tampó entre l'horta i la ciutat, no? Tot i ser, després intentar arreglar un poc l'eficàcia de la Ronda Nord, perquè això és una altra eficàcia, però bueno. I aquests espais que hi ha entre el nucli urbà i la ciutat, crec que legítimament podem reclamar-los, independentment del propietari o la situació legal que tinguin, no sé això quina via hi ha que seguir, però... ¿Podemos ver? ¿Contestar algo? Es que creo que es pensar que la administración, sobre todo la administración que tenemos en Valencia y en este país, va a solucionar cosas. Creo que es vivir en otro mundo. No, pero ¿quién había? O sea, quiero decir, yo creo que en los años 70 trabajamos una cosa que se llamaba la contraplanificación. Yo creo que hay que volver a retomar ese tema. Hay que hacer propuestas, que yo comentaba antes. El territorio, por ejemplo, de Benimaclet es un territorio que tiene límites. Por lo tanto, habría que trabajar en una propuesta completa desde el punto de vista de lo que se puede en este momento hacer pensando en los ciudadanos. Hablábamos antes de los aparcamientos. Es evidente que si tú de la noche a la mañana quitas el aparcamiento, los vecinos los ciudadanos de aquí se van a enfadar prácticamente todos. Es decir, es evidente que en esa propuesta hay que pensar que en algún lugar hay que dejar los coches, en el barrio. Pues eso es un poco todo. Es decir, que hay que hacer una propuesta completa y venderla a muerte contra el alquilamiento. Es decir, yo creo que no hay otra manera. Es decir, pero hay que plantearse, yo creo, la visión de conjunto. No es una cuestión de decir, bueno, pues ahora solucionamos un tema del aparcamiento. No, pues el aparcamiento es una cosa. El tema de las escuelas es otra, el tema de los espacios de los recorridos peatonales es otro, el tema de todos los aspectos absolutamente necesarios para que la vida en común sea placentera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco el camino. Y ahora hay mucha gente, muchos compañeros nuestros muy jóvenes y no tan jóvenes que están trabajando en propuestas alternativas de usos, aunque sean temporales, de espacios públicos. Es decir, hay que aprovechar esa energía que en este momento hay que hacer una propuesta completa. Y creo que es la única manera que podemos defendernos contra la administración. En efecto, ellos tienen no sé, muchísimos medios. Pero bueno, nosotros podemos tener mucha fuerza. Y como recordaba antes, esta ciudad ha dado muestras de que con el compromiso de los ciudadanos se consiguen muchas cosas, se han conseguido. Yo creo que hay que volver a esa idea. Olvidarse que, bueno, que los políticos se representan a sí mismos y los ciudadanos nos tenemos que representar a nosotros mismos, ¿no? Pero hay que hacer eso, hay que hacer propuestas globales.
Paco Romero. Bé, jo volia intervenir perquè he sentit el Tudor parlar de que volia proposar a l'Escola d'Arquitectura fer un pany alternatiu a l'Inaclet, però pot ser que el millor pany és el que no hi és. M'expliqui. Clar, estem en una lògica totalment demoníaca, per fer un terme... El demoni no existeix, però bé, està clar. En la qual tu per obtenir uns serveis socials has de destruir el territori. Has de construir 1.500 vivendes perquè un pany necessita un agent privat que ha de fer benefici de la construcció del pany i ho farà a costa d'habitatge. Un habitatge que no fa falta. Doncs per a què volem 1.500 edificis? Sigan de 14 alçades, són 14 alçades els edificis. I són 14 i 2 més el que està cap a les tranquil·lades, o són 12 i 2 més 14. Per a què volem? Encara que siguin més baixets i s'instruïm de manera diferent. Estem parlant de 1.000 habitatges, 1.200, 1.600, que realment no fan falta. I resulta que per obtenir uns serveis als quals tenim drets, hem de destruir un terreny d'horta que, com hem demostrat en els horts urbans i en molts agricultors que continuen cultivant dins del que és l'Avinguda Nord, el corredor nord, és perfectament utilitzable. Doncs pot ser que la reivindicació siga preservar l'horta i obtenir els serveis mínims que fan falta a Benimaclet a costa d'una mínima destrucció del territori o dins de la part ja urbanitzada. Pot ser que siga l'alternativa. Més que reivindicar un pany diferent que a fin de comptes està subjecte als mateixos termes que qualsevol altre pany. Aleshores, per a fer un urbanisme diferent haurem de reivindicar una legislació diferent que permeta... Eso, Paco, se cuantifica. Es no sé cuántos miles de metros cuadrados de construidos de techo. No digo yo que el pay haya que hacerlo con los mismos metros cuadrados de techo. Que la gente proponga y a lo mejor habrá propuestas. Pero bueno, si conseguís fer edificis flotants per preservar el sol, estic d'acord amb tu. Però en realitat aquests metres quadrats de sostre estan ficats en un terreny que té un ús agrícola ara mateix o pot tenir en qualsevol cas per preservar, perquè a fin de comptes la jugada és sempre la mateixa. Construir una carretera, dividim el territori, ha de un espai d'horta que hi ha uns serveis verdes, el construïm. I això s'està fent des de fa 40-50 anys. I el resultat final que tenim és una ciutat que no està integrada dins de la seva cultura, dins del seu territori, una ciutat que està destruint un espai que ara mateix podem pensar que prescindim d'ell perquè importem de fora els elements agrícoles per a menjar, però pot ser que en un futur pròxim ens faci falta. O no tant no guanyar, Yo quería contestar. Hay dos temas, hay un tema muy interesante que nosotros, más como técnicos, que está sin solucionar en Valencia, que es el famoso problema del límite de la ciudad. O sea, ¿cómo acabas una ciudad? Ese es un tema tela. Mal. Hoy por hoy mal. Pero lo que tú dices, se ha hecho la ronda, se da por supuesto que lo que queda entre el barrio y la ronda hay que construirlo, y cuando lo construyas dirás, pues vamos a hacer la otra cara y tendrás que hacer... O sea, este es un caso muy claro, el Benimaclet es un caso muy claro de estudiar el límite de la ciudad, aparte con una huerta muy rica, ¿no? Y eso solo en sí ya es un proyecto. ¿Cómo se acaba una ciudad cuando da una huerta? Y un puntito que os quería comentar, ayer mí hay una cosa que me enamora de Benimaclet, que creo que es brutal y por lo que habría que pelear, y es que siempre ha funcionado esa cuña de huerta que ha entrado desde Alboraya hasta la esquina de Mistral con Murcia. Tú vas a Alboraya y desde el carril bici se ve el campanario de Benimaclet. Tienes las fincas altas de la Avenida Valladolid y las fincas altas de aquí de Puertas Anónimos. Y por un resquicio que queda milagrosamente, ¡pam!, el pueblo y la torre y el campanario de Benimaclet. Eso hay que pelear de alguna manera por mantenerlo. Los huertos están ahí, están justo en esa brecha. Hay que diseñarlo, hay que dibujar, pero meter que la huerta, lo que tú dices, ¿no? Que no sea la ronda el límite, sino que haya una cuña de huerta que llegue al corazón de Benimaclet,
creo que es muy importante. Es muy importante porque Benimaclet es un pueblo de huerta, o sea, es su esencia. Gracias. Vamos a ver, como participante, como activista de la plataforma El Litoral Teralpoble, que se ha constituido hace pues, unos 6 meses, pero tiene como propio asociaciones, miembros como la Asociación de Vecinos de Nazaret o de Cabañal, 40 años también de lucha y de la Junta. Esta presentación, pues nos es totalmente grata y lo que se ha dicho. Yo quisiera resaltar 2 temas que me parecen muy importantes. El primero es que no sé si no he escuchado demasiado algo que tenemos que decir con voz alta, y es que la crisis ha sido buena en una cosa. Ha sido buena en una cosa. Ese PAI de Benimaclet, el de Grau, el del Cabañal, el propio de la Marina Real, están en entredicho y algunos francamente en posibilidad de realización porque la crisis no los permite desarrollar. Yo creo que estamos en una coyuntura muy favorable para desarrollar iniciativas en torno a ese nuevo urbanismo que aquí se ha planteado y articular alternativas de reformulaciones de PAIs, de zonas en varios de los que están en este momento en entredicho. Y esto, en mi opinión, no debe ser solamente temas de ciudadanos y de técnicos. Es un tema también de políticos. No todos los políticos son malos, ni todos los ciudadanos son buenos. Yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que si el día que esta ciudad vuelva otra vez, como el caso de Ámsterdam, yo creo que esta zona es tan sencillo como decir, se unieron los políticos, los técnicos y los ciudadanos. Si alguna otra vez esta ciudad y esta comunidad vuelve lo que ha perdido en estos 20 años, articular iniciativas en los cuales, bueno, por supuesto estoy partando del presupuesto, es que alguna vez nos vamos a quitar del gobierno de la Comunidad Valenciana y del Ayuntamiento el gobierno que está hace 20 años. Yo confío en los ciudadanos en eso porque ahí sí tenemos el derecho al voto. Y será por los otros que se quedan o se van. Pero los que vengan, o los que se presenten, porque tenemos elecciones en un año, tienen que comprometerse con medidas concretas que surjan de las plataformas, de las asociaciones, como Salven el Cabañal, como la Margarita. Es el punto que estamos nosotros impulsando en la plataforma, insisto, pues porque entendemos que va a haber, que las elecciones es un momento importante, que las propuestas no pueden dejarse de mano de los políticos, que tenemos que empezar a hacer, y hemos conocido pues en fin, esta experiencia de Benimaclet yo creo que es histórica, no solamente en esta ciudad, sino en este país y en este continente. Propuestas y que participen, intervino la universidad, los colegios profesionales que jugaron en algún tiempo un papel importante en esta ciudad y en este país, las asociaciones de vecinos, las asociaciones de técnicos, las asociaciones y por supuesto también los políticos. Yo creo que existen partidos, existen grupos en esta ciudad a los cuales nos podemos comprometer, confirma si quieren, a soluciones y alternativas concretas para la ciudad. Más preguntas. Estamos de acuerdo. La mesa dice que está de acuerdo con todo lo que ha dicho. Sí. Ahora, jo volia plantejar una qüestió més general i després algun detall. S'està parlant del planejament que s'ha fet en els últims anys i com és una espècie és una amenaça per al manteniment de l'horta, la conservació, etc. Però la resposta ciutadana, perquè no ha tingut més remei, sempre s'ha plantejat des de la contraposició, des de l'enfrontament, perquè no hi havia cap possibilitat d'establir un diàleg i de participar realment. Però jo crec que, com estava dient Gustavo, l'any que ve hi ha eleccions municipals, les coses poden canviar, creuem els dits, poden canviar, a veure si canvien un poquet, i cauríem en un error si pensaren que a partir d'aquest punt ja tenim una administració que és més proclive als desitjos ciutadans i a partir d'ara esperem que facin les coses bé. Jo crec que això seria un error. El que s'està plantejant en molts llocs, i crec que n'hi ha que començar a pensar en aquests termes, és una qüestió de codecisió. És dir, ni l'administració, ni els tècnics, ni ningú, ni els savis de no sé on,
fan coses per a que els ciutadans estiguen a gust. Som els ciutadans els que hem de co-treballar en l'administració, en els tècnics, en l'escola, en qui siga, i plantejar el que volem. I plantejar-lo des del principi. No esperar a que facin el pla i després dir, este no és el pla que volíem, i fer un contrapla, és una idea que està molt bé, però estava molt bé en un context històric. Avui no sé com ho podríem fer, no? I jo estic pensant d'ací un any, no? D'ací un any que les coses poden començar a canviar, no siga que se fem còmodes, còmode no és la paraula, no siga que esperem dels polítics, que jo no faig una descalificació ni de lluny, perquè n'hi ha de tot, i sempre em sorprèn que se fa la descalificació general dels polítics però no dels empresaris, d'això no es parla, quan a voltes són més responsables o tan responsables com els altres. Però tornant al tema, si de sempre hi ha l'oportunitat de començar a canviar coses, n'hi ha que començar a treballar per a pressionar a aquests responsables, a aquests representants, per a que compten els ciutadans organitzats des del principi. I si n'hi ha que revisar el PAI, perquè n'hi ha que revisar-ho, no esperar que facin una revisió que estaran pressionats pels actuals propietaris, l'urbanitzador, etc., sinó pressionats també pels ciutadans, pels veïns. Això és el que volia dir. Hi ha algun detallet que sí que volia afegir també. No sé, Arturo, si quan parles del pla general parles del que està vigent o del que està difunt però encara no soterrat. Quan dius això que se fa en tal, és el que es va exposar... La revisió que fa 2 o 3... La que se va exposar públicament en 2010? Sí, vale. Això està mort. Està mort i ho saben els que estan dient que no. M'havia dado un susto. Sí. Perdona, jo no estoy... Gordo, No estoy al tanto... Està mort però no li han fet el funeral. No li han fet el funeral com cal. I això és un altre tema. Això vol dir que si hi ha un canvi municipal tindrem l'ocasió de replantejar-nos tots. Però no en plan passiu, a veure què fan i després protestem, sinó exigint fer-lo des del principi. La paraula que s'està utilitzant molt ara és codecisió, no delegar. Volem participar, pero no a posteriori, a priori. Hombre, imaginaros lo que significaría que se partiera el dinero del presupuesto municipal por barrios, eso es participación, y que dijera que tiene 3 millones de euros este año. ¿En qué lo queréis gastar? Yo no iría tan junte, en Albacete se fa, sí. Preferir una escuela, el centro de salud, lo que nos ha pasado ahora ya sabes lo que es han ficat un poliesportiu en una pista d'esgrima i de judo. Ningú sap de judo. Bueno, jo sí. Crec que és que n'hi ha un consellal que el seu xiquet esgrima. Exacte. Això és un estrellat. Algú s'ha preguntat si volien una pista d'esgrima i una de judo? No. Pues 3 o 4 milions d'euros les han clavat ahí. Eso no puede ser, eso es una barbaridad. Si voleu, així que costum com venen i els poders estan ahí aguantant, pues al final nosaltres a les 9:30 traguem algo per a beure, per a menjar, un vi, i l'únic que voldria és que els 4 puguem parlar alguna coseta si volem preguntar algo. A les 9:30 tanquem, venim així, mengem el que n'hi hasca i beguem i podem parlar entre tots de les coses del barri, de l'urbanisme i de lo cultural. Si voleu parlar una mica vosaltres... Manolo, tu has parlat molt poquet. Parla, aquí saps. El més jove, pobre más o lo que el més jove és el que pienses y espera a vosaltres. No, simplemente... De lo que se ha dicho entre el público y la mesa, yo sí que querría reforzar un poco esta idea de la coparticipación y de la intervención de la gente, de los que estamos aquí, ya seamos técnicos o no seamos técnicos, en lo que es las decisiones y las propuestas, ¿no? Tenemos que empezar a proponer cosas, a hacer cosas, a hacerlas legal o ilegalmente, da igual, para que se vaya creando un pozo que poco a poco va generando una situación, un estado de cosas que permite pensar de otra manera.
En mi caso particular, por ejemplo, como profesor de la escuela, yo llevo 8 o 10 años haciendo con mis alumnos una asignatura que trabajo solamente esta zona de Benimaclet, donde están los huertos urbanos y esta parte, desde la Palmera de la calle Mistral hasta la Ronda, y llevamos 10 años haciendo propuestas sobre modelos de ciudad sobre esta zona. Y hay modelos de ciudad que muchas veces nos sorprendería gente que viene de fuera, Erasmus, estudiantes alemanes, japoneses, rusos, que vienen aquí y analizan el barrio y lo que descubren del barrio, ¿no? Y te das cuenta de que la potencialidad del barrio, como están comentando, es brutal. El barrio que tenemos es una maravilla por muchísimas posibilidades, la huerta, el entorno que tiene, en su condición de límite, casi todo, ¿no? Prácticamente es uno de los barrios más atractivos de la ciudad, y los alumnos se dan cuenta. Los alumnos, cuando proponen cosas sobre toda esta zona urbanizable, por así decir, o esta zona de huerta, revitalizando la huerta de 1000 maneras diferentes. Hacen viviendas que no tienen nada que ver con lo que estamos acostumbrados, una densidad edificatoria infinitamente menor, porque evidentemente no hace falta construir más viviendas sobre esta zona, porque decíamos hacer otro país diferente, pero evidentemente manteniendo, o sea, no manteniendo esos estándares de edificabilidad o de tipo de equipamientos, ¿no? Realmente yo no me fío de ningún político, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo, ninguno. No van a arreglarnos nada. Votemos a quien votemos, no van a arreglarnos nada. Tenemos que ser, sí, es una propuesta radical y de toda la vida ha sido así. Lo que hay que hacer es, desde los foros que estamos nosotros aquí, por ejemplo, asociaciones de vecinos, asociaciones de ciudadanos de distintos tipos, generar posibilidades, generar propuestas, enseñarlas, porque al final, yo también a los alumnos les digo, al final vais a ser vosotros los que vais a estar en el ayuntamiento dibujando la rayita esa o definiendo cosas que se van a construir. Sois vosotros los técnicos o la gente que estáis estudiando una carrera y tenéis una responsabilidad, porque al final vais a tener que dibujar esa raya que hoy no queremos y después sí que puede ser por otro sitio. Entonces vais a ser vosotros los que tenéis que defender una idea de ciudad, una idea de organización urbana, una idea que pueda ser diferente a lo que nosotros estamos teniendo ahora mismo. Y evidentemente para eso, como bien ha dicho el compañero, los políticos pueden ser buenos o malos, pero son políticos y los tenemos que trabajar con ellos, tenemos que trabajar con los ciudadanos, tenemos que trabajar con los técnicos, todos conjuntamente, para conseguir algo mejor de lo que tenemos y asumiendo carencias y ventajas de todos, pero entre todos es la única manera de hacerlo, independientemente casi del tinte político o color político del propio político que vaya a estar en cada momento. Tiene que ser algo que evidentemente es algo cultural prácticamente, intentar que todos tengamos una cierta educación o respeto por el compañero y la ciudad. Eso es difícil de conseguir, pero bueno, entre todos ir planteando soluciones, yo creo que es la mejor manera de poder desarrollar algo diferente y ser realmente sostenible en esta ciudad. Insistir en lo mismo. Yo creo que lo tenemos todos muy claro, y es que sobre todo no hay que, como decía el compañero antes, como decía Fernando, no hay que esperar al año que viene. Las ideas hay que empezar a dibujarlas o concretarlas ya. No debemos esperar a que alguien plantee, como decían ellos, es decir, una cosa hay que plantear nosotros y luego hablar con todas estas políticos de compañía y intentar convencerlos de lo que realmente los ciudadanos queremos. En el caso de Benimaclet es esto y no otra cosa. Que la discusión sea a partir de algo que está planificado, pensado por nosotros, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco... Sí, al final siempre vamos a estar trabajando. Vamos a trabajar e intentar aunar todos los esfuerzos de toda la gente, porque ya, por ejemplo, antes solamente se hablaba de arquitectura, el urbanismo era una cosa casi de marcianos, ahora hablamos de paisaje, tenemos que hablar de las personas, es decir, en realidad yo creo que el paisajismo es, en este momento, lo que engloba realmente a lo que debemos aspirar todos los ciudadanos, todos los técnicos, porque lo tiene todo. Y hay que plantear esas cuestiones, es decir, que, como decía Arturo, es decir, que ya no solamente, yo por eso hablaba un poco de la historia, hay que pensar en cómo mirar este territorio, ¿no? Y si, como decía, esta cuña permite realmente ver el campanario de la iglesia, ese es uno de los aspectos que considerar, no solamente en continuar 4 calles
con unos cuantos edificios, sino pensar el territorio de otra manera. Creo que lo tenemos todo. Carles, yo me ficat així el cap, el carguí de l'Avinguda de Valladolid. Ja pots començar a fer una pel·lícula perquè a partir de dijous que tenim reunió anem a agafar el calicat. No tinc el menor inconveniente de colaborar. Yo precisamente creo que en la línea de lo que se está diciendo, fa falta que prenguem iniciatives, I les unions de veïns són un lloc ideal per a fer-ho. Ja que estem parlant d'escola, per què les unions de veïns no fan propostes de concursos públics per a arquitectes o per als estudiants d'arquitectura, que seria unes operacions baratíssimes, però que podrien donar moltíssimes idees i que crec que seria benvinguda en l'escola. Hi ha moltes qüestions en l'animació, però en tota la ciutat. Per això, la meva idea és prengueu iniciatives, no esperem. Arturo, tanca No, es verdad lo que decía aquel compañero, gracias a la crisis no tenemos todo construido, así que aprovechemos alguna cosa buena tiene que tener, si no estaría todo ya lleno de grúas, o sea, eso está claro. Entonces, hace 3 años cuando empezamos pensamos, lo que no imaginábamos es que hoy habrían tumbado el PAI como lo han tumbado este año, o sea, eso es lo que hay que hacer algo. Vale, pues en principio primero doy las gracias a todos los asistentes, porque habéis sido un público maravilloso, habéis aplaudido.